Todo en la nube. Esta es la clase entonces número 3 y clase número 4. Con la 3 vamos a comenzar. La primera, en la primera parte. Estuvimos observando anteriormente que la iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, posiblemente el año 50 después del Señor Jesucristo. También indicamos que habían varias evidencias que indicaban que el apóstol Pablo es el autor de la epístola de Tesalonicenses, porque aparece en el proemio personas que se mencionan tanto en el primer versículo como más adelante, Silvano, Timoteo. Estas personas aparecen también en el libro de los Hechos acompañando al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El escrito es propio del carácter del apóstol Pablo, la doctrina de la epístola es concordante también con lo que expresa el apóstol Pablo en otros escritos. Las características de la iglesia de Tesalónica está compuesto por judíos, también por numerosos griegos, mujeres nobles igualmente. La gran mayoría estaba compuesta por paganos y Pablo logra una comunidad muy estable en esta zona. Y al poco tiempo esta iglesia comienza a ejercer una fuerza misionera propia. La gran mayoría son esclavos y también artesanos. El lugar y la fecha de composición de la epístola en Corinto, el año 50 después de Jesucristo. Al apóstol Pablo le llegaron noticias preocupantes desde la iglesia de Tesalonicenses. La predicación de la segunda venida de Cristo había producido consecuencias imprevistas, porque algunos habían dejado de trabajar. Estaban preocupados por lo que le iba a suceder a aquellas personas que murieron y que no pudieron irse con Cristo, porque ellos estaban esperando que Cristo viniera y no tenían respuesta a qué ocurre con, con aquellos que mueren en la venida de Jesucristo. Ellos lo desconocían, nosotros lo conocemos, pero gracias a la respuesta que da el apóstol Pablo ante esta pregunta de los tesalonicenses. Había también una tendencia a despreciar toda autoridad legal de parte de esta iglesia. Había el peligro crónico de volver a la inmoralidad. Había por lo menos una sección que calumniaba al apóstol Pablo. Se le había acusado de que el apóstol Pablo lucraba supuestamente con el Evangelio, era un dictador. Y había una cierta medida de división en la iglesia de los tesalonicenses. Eso fue lo que estuvimos observando en la clase anterior. Bueno, en realidad no alcanzamos a trabajar completamente porque creo que hubieron varias preguntas. Por eso no lo alcanzamos a analizar detenidamente. Una vez que haya finalizado esta sesión, esta clase, usted podrá listar las características de la iglesia de Tesalónica, según el capítulo 1 de Tesalonicenses, imitar al apóstol Pablo en su trato con la iglesia de Tesalónica, en nuestra vida cristiana, muy importante. Sentir la misma motivación que tenía el apóstol reflejado en su oración por la iglesia de Tesalónica. Relatar los problemas que ostentaba la iglesia de Tesalónica y enumerar los ruegos del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Eso es lo que vamos a ver entonces inmediatamente en esta clase. Bienvenido, hermano Héctor. Y como siempre, hermanos, a medida que nosotros vamos, no sé si Gracias, habló mi hermano hermano, Pablo. Gracias, a, gracias. me- Gracias. a medida que nosotros vamos avanzando en la clase, como siempre, ustedes pueden ir planteando preguntas que se vayan originando. Bien, entonces compartimos de inmediato pantalla. Estamos en la primera epístola, entonces, de Tesalonicenses. Ahora debemos trabajar con nuestras Biblias, todo con nuestras Biblias. Aquí estamos, entonces. Los remitentes se encuentran en el encabezamiento de la epístola. Aquí buscamos Tesalonicenses. Pablo, Silvano, Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos son los, el remitente. Y en esta iglesia encontramos el carácter de una iglesia que ha sido elegida de parte de Dios. Una iglesia que ha sido elegida tiene varios ingredientes de la vida cristiana, se caracteriza por una vida de fe, por una vida de amor y una constante basada en la esperanza. Se evidencia de que esta es una iglesia escogida. Cuando hablamos de elección o predestinación, estamos nosotros en la malla curricular del tercer año. Por lo tanto, nosotros trabajamos ya con Teología Sistemática 2. Entonces, bueno, el hermano Héctor se matriculó recién ahora. Teología Sistemática 2 no lo trabajó, no lo pasó. Pero el hermano Roberto sí tomó Teología Sistemática 2. Yo creo que sí, sí, parece que sí, lo tomó. Y ahí estuvimos viendo que con respecto a la predestinación y la elección hay dos posiciones, una que es calvinista y la otra arminiana. La calvinista, la elección es incondicional, unilateral, arbitraria de los decretos divinos. Y en cambio, la predestinación o la elección en el arminianismo es condicional a la fe. Está condicionada siempre a la fe. Debe creer para ser escogido de parte de Dios en ese tema arminiano. Bueno, aquí estamos hablando de una iglesia que ha sido elegida y se evidencia por, por varios elementos que nos presenta el apóstol Pablo en esta sección. Pero vamos a darle lectura primero a los versos bíblicos. Por favor, hermano Roberto, vamos a darle lectura el verso 4 al verso 10 tenemos que trabajar acá. Hasta el verso 10 por favor, hermano Roberto, de Primera Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, del verso Capítulo 4, ¿verdad? 1. Por favor, hasta el 10, Capítulo hermano 1. Roberto. Ya. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perfecto, muchas gracias, hermano Roberto. En esta sección, entonces, mis hermanos, bienvenido, hermano Jeremías, se viene incluyendo también nuestro hermano. Qué bueno que se pudo integrar a la clase, hermano. Bien, entonces, el Evangelio llega a esta iglesia con poder. En el verso 5. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuimos entre vosotros por amor de Cristo. El vocablo en griego que es utilizado para traducirlo al castellano como poder es dinamis o dunamis. De ahí viene el término dinamita, de una explosión, de una fuerza, una energía que libera. Pero
Algunos indican que la analogía de la dinamita no es tan acertada, porque la dinamita libera una energía, una sola energía nada más, y luego se elimina. Más bien, el dinamis del cual está hablando acá en los evangelios, no solamente en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, no se refiere a una explosión y luego se libera la energía nada más y se disipa juntamente con el estallido, sino más bien la analogía que se puede emplear para dar cuenta de este dinamis es un dínamo que constantemente está dando energía. No es de una sola vez, sino que permanente y sistemáticamente en el tiempo está dando energía. Por lo tanto, esa sería la analogía para describir o explicar este dinamis con poder. El poder al cual se está refiriendo el apóstol Pablo es el mismo que nosotros podemos observarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo se manifestó, cómo se evidenció este poder. En el libro de los Hechos nos dice que el apóstol Pablo expulsaba demonios y también reprendía a los demonios, reprendía a aquellas personas que querían obstaculizar la fe cristiana, realizó milagros también, sanidades, es decir, las obras del Espíritu de Dios. El ejercicio de los dones espirituales estamos hablando acá. En el libro de Hebreos también nos habla de los poderes del siglo venidero. Y cuando se presentó el Evangelio a los Hebreos, nos dice acá en el capítulo 2, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Estamos hablando acerca de ese poder, del poder que acompaña a los evangelistas, a los apóstoles por medio de señales, prodigios y milagros. Manifestación del poder sobrenatural de Dios. A eso se refiere este poder. Así llegó el Evangelio a la iglesia de los tesalonicenses. También estas iglesias se convirtieron en imitadores de los misioneros y también se convirtieron en imitadores del Señor, lo menciona el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿A qué se refiere a este tipo de imitación? Bueno, el mismo texto bíblico lo menciona, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo de Dios, porque eso es precisamente lo que produce el Espíritu de Dios, gozo, la alegría, gozo del Espíritu de Dios. Aquellos que están amargados entonces o que están tristes, el- yo creo que faltaría la experiencia con el Espíritu, porque el Espíritu siempre es lo que produce el gozo del Señor. Imagínense un culto, mis hermanos, en una iglesia donde los hermanos estén amargados, estén como frustrados, como enojados, en un culto, enojados con todo el mundo, y lo hacen notar y se expresa. Bueno, se requiere ahí, se requiere la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios el que da gozo, alegría al alma del ser humano, a pesar de que son creyentes, pero puede ocurrir en algunos casos personas que están con esa actitud de amargura en una congregación, de frustración en una iglesia. Ellos se hicieron imitadores de del apóstol Pablo y también del Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret es el modelo de todos los creyentes. Nosotros los creyentes seguimos a Jesús de Nazaret. Seguimos sus pasos, seguimos sus enseñanzas, seguimos sus obras. La vida cristiana consiste en un imitar a Jesús de Nazaret. Eso es la vida cristiana, imitar a Jesús de Nazaret. Tal cual como Él actuó, también nosotros debemos actuar. Si Él predicaba el Evangelio, también nosotros predicamos el Evangelio. Si Él atendía también a los marginados de la sociedad, como los leprosos, por ejemplo, se acercaba a ellos, lo acogía y lo reintegraba a la sociedad, también es la misma tarea que nosotros los cristianos debemos realizar. Reintegrar a la sociedad a los marginados, a los discriminados. Si él se reunía con la finalidad de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios con pecadores, publicanos,
Bueno, con las personas despreciables de la sociedad, con aquellas personas que la Biblia los considera como antisociales. Bueno, los cristianos, siguiendo el modelo del Señor Jesucristo, debemos hacer exactamente lo mismo. Tener amistades y predicar el Evangelio a aquellas personas, porque la predicación es efectiva, la evangelización es efectiva cuando se hace un cristiano amigo de una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo alimentaba a la multitud, alimentaba a 4.000, 5.000, es decir, se preocupaba de las necesidades físicas de los seres humanos, también nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, atender las necesidades físicas de los seres humanos. Por eso que varias iglesias salen a repartir almuerzo, cena, once, pan, café en las noches, y también le llevan ropa a las personas que viven en la calle. Y cuando hay algún siniestro en alguna casa, los hermanos le ayudan, le colaboran para construir una casa otra vez o con alimentos. Porque estamos imitando a Jesús de Nazaret. Y también la iglesia comienza a imitar al apóstol Pablo, como misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el evangelio en toda parte, también la iglesia comienza a predicar el evangelio. Y emprendieron la tarea evangelística y misionera, porque se hicieron un ejemplo para todos los creyentes también. Han imitado al Señor Jesucristo, han imitado al apóstol Pablo, y por eso es que ellos son ejemplo ahora para otros creyentes en otras partes, nos dice el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todo lo de Macedonia y de Acaya que han creído. Es una iglesia ejemplar, podríamos decir entonces. Un modelo de iglesia. Por lo menos en la primera parte, eso es lo que nos comenta. Y emprendieron la tarea misionera de la iglesia en el verso 8. Acá nos comenta el apóstol Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios es conocida. Emprendieron la misión de la iglesia. Todas las iglesias son misioneras. La iglesia cumple varios roles en el mundo, roles que lo estableció Dios mismo. Uno de estos es proveer centros o lugares de adoración o medios de adoración, de alabanza al Señor. Ese es uno. Lo otro es la educación. Es muy importante la educación. Estudios bíblicos, escuelas dominicales, como estamos trabajando nosotros en un instituto bíblico. Estamos enseñando y los hermanos se matriculan, se inscriben, dedican tiempo, dedican horas, son 3 horas a la semana que estamos trabajando reunidos acá. Dedican tiempo también para leer la Biblia, en este caso, leer libros cuando son de teología sistemática, hacer informes de lectura, responder los exámenes, algunas son disertaciones. Están dedicados a edificarse espiritualmente, a formarse espiritualmente. Bueno, ¿por qué hacemos todas estas cosas? Porque es un rol de la iglesia. Eso es la tarea que nosotros debemos realizar, la educación. Si salimos a predicar a la calle, a evangelizar personalmente o al aire libre, a anunciar, a proclamar a viva voz el evangelio al aire libre, en las plazas, en las calles, es porque es nuestro rol. Eso es lo que debemos hacer. Y, y también el servicio social. Si nosotros ayudamos, atendemos las necesidades de las personas, de la canasta familiar, por ejemplo, las primicias, se reparten entre los hermanos que están sin trabajo, por ejemplo. O también la misma iglesia reparte estas canastas familiares o esta mercadería en la población donde se sabe que hay alguna familia con problemas económicos. ¿Por qué hacemos eso? Porque es nuestro rol. El rol de un funcionario público es servir al público. El rol de un carabinero es cuando vea un robo infraganti, es detenerlo. ¿Qué pasa si un carabinero no atiende un robo infragante, no hace nada? Está incumpliendo un deber y una responsabilidad. No solamente va a ser sancionado ese carabinero, ese carabinero lo van a dar de baja inmediatamente. Recuerdo el caso de un carabinero que había sido condecorado, esto fue en el norte, por algún hecho heroico que realizó, pero después él rechazó cumplir una orden de parte de los superiores
de ir a atender un procedimiento que era muy peligroso porque él llevaba un arma, un arma nada más, una pistola, revólver, no sé qué llevaba, una pistola automática, no sé qué armamento utilizan los carabineros actualmente. Pero el grupo al cual él debía enfrentarse, ellos tenían ametralladoras, granadas. Era imposible. No, era peligroso, él tenía familia, él dijo, aquí es muy peligroso ir en una situación como esta. Rechazó el, la orden. ¿Qué pasó? Le dieron de baja. Ya no es carabinero. Porque era, su rol es eso, su rol es obedecer órdenes, cumplir y ejecutar las órdenes. Porque ese es su rol. El rol ¿qué puede ser? Un auto es transportar a las personas de un lugar a otro. Pero usted un auto no lo va a utilizar, ¿qué puede ser? Como un bote, por ejemplo, para que lo transporte en el río o en el mar, ¿no? Porque el auto está para transportar en carretera. Si usted lo utiliza para navegar como en un bote, por ejemplo, se le va a hundir, no va a obviamente no está hecho para eso. La iglesia también tiene roles. Un rol de la iglesia es proveer medio de adoración, servicio social, la educación cristiana, la evangelización y lo otro es la misión de la iglesia. Debe ser una iglesia misionera. La misión se entiende de cruzar una barrera cultural. Puede ser en nuestro propio país o en el extranjero. Si en nuestro país nosotros vamos a predicar el evangelio a otra cultura interna, a los haitianos, por ejemplo, o puede ser también a, a los gitanos, igualmente puede ser, o otra cultura interna de cualquier otro país que ha llegado acá como inmigrante, que de otra cultura, entonces eso ya es una misión, cruzar una barrera cultural. Cuando se van a predicar a otras zonas geográficas, a otras partes del mundo, como por ejemplo los bereberes, donde hay algunos hermanos nuestros predicándoles a los bereberes árabes del desierto, ellos han cruzado una barrera muy cultural, muy importante, la más alta barrera cultural, porque es otro idioma totalmente distinto. Ellos están cumpliendo el rol de la iglesia, que es la misión. Esos son nuestros roles. El rol de un profesor de la enseñanza en los colegios. Planificar un curso, planificar las clases, luego realizar las clases y evaluar las clases, evaluar a los estudiantes. Pero supongamos que él simplemente planifique la clase, pero no la ejecuta, ni la evalúa, pero ¿cómo evaluar si tampoco ha ejecutado? No está cumpliendo su rol. ¿Qué ocurriría con un profesor como aquel? No puede continuar trabajando, lo van a echar. Bueno, la iglesia también debe cumplir varios roles: la educación, la evangelización, la misión, el proveer medio de adoración y el servicio social. La iglesia de Tesalonicenses cumplía esta misión. La misión, llevaba a cabo la misión, predicar el evangelio a otras tierras. Tiene buena reputación de parte de las otras iglesias. En el verso 9 lo dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya, tiene buena reputación, entonces nos comenta el pasaje bíblico. Porque tenían esperanza también en Jesús que vendría del cielo, en el verso 10. Esperar de los cielos su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. La ira venidera se entiende desde las iglesias pretribulacionistas. La ira venidera que viene sobre el mundo, que se va a desatar sobre el mundo pecador, se refiere a la gran tribulación. Y acá el apóstol Pablo cuando dice, y esperar de los cielos su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera, se interpreta normalmente o tradicionalmente como los cristianos que van a salir y van a ser liberados de la gran tribulación. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, de lo que estamos viendo hasta ahora? Hermano.
hermano Jeremías, hermano Roberto. Si, si está hablando hermano Roberto, está muteado. Por mi parte, no. No, estaba hablando, mi hermano. Ah, ok, ya. Se escuchaba, Es que a veces, es aparece cuando se que, habla. es que alrededor hay bulla, bueno, de hecho está la Sí. iglesia al lado, pero lo que están hablando toma Ah, como ok. que... Ah, perfecto. Muy bien. Hermano Héctor, algún comentario? ¿Ninguno? ¿O sí? ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta ahora? Eh, mi hermano decía que tribulación, ¿cierto? Es lo mismo que persecución. Sí, puede ser tribulaciones, sufrimiento, dolor, persecución. Involucra todo eso, hermano Héctor. La gran Mm, tribulación dentro de las iglesias evangélicas aquí en América Latina, la gran tribulación se refiere al juicio de Dios que va a desatar sobre toda la raza humana, sobre todos los que habitan en esta tierra y un periodo de 7 años. La iglesia, por supuesto, es mm, levantada y no experimenta ese juicio. Ahí es donde se desatan los sellos, las trompetas y después las 7 copas de la ira, donde va a haber pestilencia, terremotos, las estrellas van a caer al cielo, obviamente no son las estrellas literales, sino deben ser meteoritos o algo semejante. Las aguas se convierten en sangre, los ríos se convierten en sangre, hay pestes, úlceras sobre todos los seres humanos. A eso se le denomina la gran tribulación. Y persecución también del anticristo a mm, los santos, que son los judíos, se dice normalmente que se van a convertir durante este periodo y que van a predicar el evangelio durante la época de la gran tribulación. Y los dos testigos que son muertos también, ellos sufren la gran tribulación, pero persecución en el sentido de que el anticristo es, y los incrédulos son los que lo persiguen. Pero la gran tribulación es el juicio de Dios que se desata sobre toda la raza humana, sobre toda la humanidad. mm. Bueno, hay un pasaje, hermano, que he escuchado que lo usan como que Cristo no se manifiesta, que se manifiesta el hombre de pecado, y algunos utilizan ese pasaje para decir que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero yo creo que igual que está sacado fuera del contexto, sí, creo, pero se escucha así de repente Ah, por muy bien. internet. La segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, aquí, segunda venida, es en dos fases. Pero esto de acuerdo a la posición pretribulacionista. Pretribulacionista. Este es el punto de vista pretribulacionista, hermano Héctor. Pretribulacionista. Mm, No todos son pretribulacionistas. Hay posttribulacionista, mm, mesotribulacionista, tribulacionismo parcial y, o sea, de arrebatamientos múltiples y arrebatamiento parcial también. Normalmente son en dos fases la segunda mm, venida. La primera fase es el arrebatamiento. La segunda fase es la manifestación gloriosa. Esas son las dos fases de la segunda venida de Cristo. Todo eso, al arrebatamiento, la manifestación gloriosa, se le conoce como la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Pero son en dos fases, desde la perspectiva pretribulacionista. Me estoy refiriendo a eso porque todas las iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, Alianza Cristiana Misionera, bautistas, que no sea bautista, bautista reformada, todas las otras iglesias evangélicas, me refiero pentecostales, son pretribulacionistas. La iglesia luterana, anglicana, presbiteriana, reformada, bautista reformada, no son pretribulacionistas, solamente los evangélicos y los pentecostales. Y esta es la enseñanza tradicional dentro de las iglesias pentecostales. Es la misma que usted maneja en su iglesia, hermano Héctor, hermano Jeremías, hermano Roberto sí, también. amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Por eso pregunte, hermano, pregunte todo lo que, a medida que nosotros vamos avanzando. El apóstol Pablo en el verso 3 dice,
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. El primer término que utiliza el apóstol Pablo acá es ergo, que es un trabajo, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. La obra, el vocablo es ergo, es el término, acción, trabajo, actividad, pero también luego dice el trabajo de vuestro amor. El vocablo es kopou, trabajo, pero no es cualquier trabajo este, sino que es un trabajo similar al trabajo de la época de los 60 o quizá de los 50 por ahí, de los mineros de carbón de Lota creo que es, trabajaban de sol a sol. Es un trabajo, pero realmente extenuante porque trabajaban en condiciones muy terribles y era muy peligroso también, no sabían si iban a salir vivos o no de ahí, de la mina. Es un trabajo fatigoso, cansador. Yo no sé si alguien de los hermanos que están acá ha realizado alguna vez un doble turno. De otro. O en ocasiones. Ah, muy bien. Entonces, hermano Roberto sabe de qué estamos hablando. Hermano Héctor, ¿usted ha hecho alguna vez doble turno, no? Sí, mi hermano, ya llevo haciendo como 2 meses de turno, así que es cansado. Ah, ok. Sí, Hermano sí. Jeremías. Bueno, hermano Jeremías, quizás no puede, no tiene problemas con el audio, parece, hermano Jeremías. Bueno, entonces sabe muy bien a qué se refiere este trabajo. Nosotros utilizaríamos entonces de los doble turnos el kopou en griego, si habláramos griego, no ergou, porque ergou es cumplir las 7 horas y media laborales. Ahora son 7 horas y media, ¿verdad? Parece que sí, 7 horas y media. Y 45 horas a la semana. Eso sería ergou. Pero los dobles turnos, triple turnos, yo en una oportunidad tuve un colega de trabajo que hizo tres triple turnos. Yo con 2 turnos quedé pero fatigado, cansado, con sueño también, principalmente cansado del cuerpo físico, con sueño, sueño no tenía tanto, pero la fatiga muscular. Pero él hizo 3 turnos. Bueno, ahí utilizaríamos el vocablo copou. Es un trabajo arduo, fatigoso y molesto. Pero acá está conectado este trabajo con el amor. Del trabajo de vuestro amor, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice que amar cuesta trabajo. Es decir, debemos amar del mismo modo como cuando trabajamos doble o triple turno, con fatiga, con cansancio. Es decir, como un deportista, cuando, cuando tienen que disputar la final, por ejemplo, y empatan, después se van a los alargues, y después lo último, no, parece que son los alargues, 15 minutos, algo así. Y quedan muy fatigados. O los tenistas también. Para disputar el último partido tienen eh, alguien tiene que salir campeón, pero ellos terminan muy cansados, muy fatigados. Ese es el cansancio, esa es la fatiga, ese es el esfuerzo, la perseverancia y, y la disposición, la predisposición del creyente para manifestar y expresar el amor. Así es como se debe amar, nos dice el apóstol Pablo acá en esta iglesia, y así como ama a los corintios, se esfuerzan por amar, se fatigan por amar, se cansan por amar, porque trabajan muy fuerte y duro. Este amor es ágape, ágape es el amor voluntario, es el amor racional, es el amor incondicional. La persona objeto del amor cristiano no debe cumplir ninguna condición para expresar el amor. Esa es la característica de esta iglesia,
Por eso que el apóstol Pablo escoge este vocablo. En realidad, es el Espíritu de Dios que está inspirando al apóstol Pablo a utilizar esta palabra. El, es cansador el trabajo de vuestro amor. También el apóstol Pablo acá utiliza otro vocablo que es hipomone, que es paciencia. Tiene que ver con un ánimo largo. Esto es, no solo quiere decir la capacidad de aguantar en medio de la prueba, sino de hacerlo positivamente, viviendo la fortaleza cristiana a pesar de los obstáculos. Es soportar las pruebas y vencerlas. Eso es el hipomone. Hipomones o upomones, paciencia. Los cristianos de Tesalónica se caracterizan por la paciencia, por el upomone, soportar las pruebas y vencerlas y superarlas, y salir renovado de esa prueba. Como todos los cristianos, debemos caracterizarnos de ese modo. Perfecto. Entonces, sigamos. Estamos en el capítulo 2 ahora, verso del 1 al verso 12. Hermano Héctor, por favor, vamos a dar lectura a ese pasaje bíblico ahora. Amén. Capítulo 2, ¿cierto? Verso 2, sí. Capítulo 2, verso del 1 al verso 12. Porque vosotros mismos habéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo ante padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigo y Dios también de cuánta justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermano Héctor. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo indica que la predicación que él dio a conocer o compartió con los tesalonicenses no es errónea, ni con malas intenciones, ni trata de engañar a nadie. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque hay calumnias contra el apóstol Pablo. Le dijeron, usted está predicando erróneamente, tiene malas intenciones, trata de agradar a la gente, no trata de agradar a Dios, busca dinero. Mire lo que le acusaron al apóstol Pablo, ¿eh? Acusaron al apóstol Pablo de buscar dinero. Le dijeron, usted, apóstol Pablo, quizás le dijeron Pablo nada más, no apóstol, usted lo único que quiere y la razón por la cual ha venido a nosotros a predicarnos es porque está interesado en nuestros recursos económicos. Usted quiere lucrar con nosotros, nos ve como
una especie de productos comerciales. Para eso usted ha venido a predicar a nosotros. Los de Corintio también le dijeron exactamente lo mismo. Al apóstol Pablo lo habían acusado de estar predicando por interés a la iglesia de Corintios. Esa fue la acusación en Corintio y también en Tesalonicenses. El apóstol Pablo demuestra que no está interesado en los recursos económicos, sino que él está predicando el evangelio por motivaciones sinceras. No hay malas intenciones por las cuales el apóstol Pablo predica. Porque le están diciendo a usted, ha venido a predicar con malas intenciones porque usted guarda en su corazón oscuras intenciones contra nosotros. Por eso ha venido a trabajar. Trata de engañar a la gente. El apóstol Pablo se defiende y dice, yo no, mi predicación no es errónea, no hay mala intención por la cual yo he venido a predicar a los tesalonicenses, no trato de engañar a nadie. Y lo ha demostrado el apóstol Pablo. En Corintios también ocurrió el mismo problema. En Corintios al, al apóstol, hoy el apóstol dijo, yo he trabajado con mis propias manos, construía tiendas o toldos para los negocios en todo el imperio romano. Él trabajó de noche y de día. Él pudo sustentarse económicamente a sí mismo. No dependió de los recursos económicos para su ministerio de los corintios ni tampoco de los tesalonicenses. Después, cuando ya corresponde a dedicarse a tiempo completo al ministerio por las necesidades ministeriales del apóstol Pablo, de la educación, de la enseñanza y de extender también su ministerio en la iglesia de Filipenses, el que lo ayuda o lo financia económicamente para que pueda trabajar en el ministerio cristiano. Él dice que trata de agradar a la gente, trata de agradar a Dios, no busca el dinero de los de tesalonicenses. También le dijeron mire, todo lo que le dijeron al apóstol Pablo, quiere recibir honores, quiere honores, privilegios, quiere ser famoso, o no sé, anda buscando el honor de la gente, ser el primero, porque es un rabino. Tampoco eso es lo que busca el apóstol Pablo. Él quiere predicar a Jesucristo, nada más. Y a este crucificado lo dijo en el libro de Corintios. No me propuse ir a vosotros no sabiendo nada, sino solamente de Jesucristo y a este crucificado. Para los griegos esto es una locura, para los judíos esto es un escándalo, pero para nosotros es poder y potencia de Dios, decía el apóstol Pablo, a los corintios. Por lo tanto, hermano Héctor, hermano Roberto, hermano Jeremías, si usted recibe algún tipo de crítica, le pueden decir, usted está predicando erróneamente, usted predica con malas intenciones, usted está engañando a la gente, usted no trata de agradar a Dios, sino a la gente, usted busca dinero, por eso ha venido a predicar acá. No se preocupe por esas críticas, porque es gaje del oficio, es parte del ministerio cristiano. Usted en algún momento lo van a acusar. De estas acusaciones del apóstol Pablo, a Jesucristo le acusaron de ser blasfemo, de ser sedicioso, de ser conspirador, de ser borracho, porque le dijeron un comilón y bebedor, es decir, es bueno para comer, es bueno para tomar. Le dijeron que era un samaritano, que expulsaba demonios en el nombre de Belcebú. De todo eso lo acusaron. Y Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí hicieron esto, vosotros también le van a hacer exactamente lo mismo. A los apóstoles Pablo también lo criticaron del mismo modo. En el liderazgo cristiano, mis hermanos, la crítica es lo más natural. No debe usted asombrarse, escandalizarse, sorprenderse cuando haya una crítica hacia usted, si tiene algún liderazgo cristiano. Porque en el liderazgo usted debe tomar decisiones y no todos van a estar de acuerdo en la decisión que usted tomó por cosas obvias, porque no todos piensan igual, y no todos tienen el mismo propósito, la misma motivación, la misma intención, la misma voluntad, los mismos gustos. No todos van a pensar igual que un líder, o un pastor, por ejemplo. Por lo tanto, va a quedar una porción, un porcentaje de la iglesia que va a quedar desconforme con la decisión del pastor o del líder cristiano. Pero debe tomar una decisión porque es mejor tomar una decisión que no tomar ninguna. Parte del liderazgo es eso, tomar decisiones. Pero no todos van a quedar contentos, pero siempre van a haber críticas. La crítica es parte del oficio cristiano, es parte el gaje del oficio. Es natural, no se debe sorprender, no se debe amargar, no debe guardar rencor por las críticas, no debe.
tampoco a usted desmotivarlo en la fe cristiana, sino que debe perseverar porque es algo normal eso, que a usted lo critique. El apóstol Pablo lo critica. Por lo tanto, eso es, a todos nosotros lo esperamos exactamente lo mismo. Y luego el apóstol Pablo, después de indicar, defenderse, dice, yo no he predicado con malas intenciones, yo a ustedes lo he tratado muy bien, lo he tratado delicado. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Interesante, importante. Ese es un criterio que nos da el apóstol Pablo para tratar a los hermanos en una predicación, tratarlo con delicadeza. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Interesante, ¿eh? Tratar bien a los hermanos. En la predicación, o en el pastorado, o la enseñanza, tratarlo con cariño. Es decir, si usted tiene hijos, así debe tratar a todos los miembros de una congregación, como sus hijos. O si tiene hijas, si tiene mamá, si tiene papá, si tiene hermanos, así debemos tratar a todos los hermanos de nuestra iglesia. Bueno, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, a los mayores como a tu papá, a las ancianas como a tu mamá, a las hermanas como si fueran como tus propias hermanas, y a los hijos acá como una nodriza cuida a sus hijos. Es el trato, con mucha delicadeza, con mucha ternura, así nos dice, con ternura. Un ministerio tierno, ¿ah? ¿Qué le parecería? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, en un ministerio donde lo traten con ternura? Así lo trató el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, con ternura. Una entrega total en el verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esa es la otra forma en que el apóstol Pablo, la otra actitud que el apóstol Pablo tiene para tratar con los de tesalonicenses. Un amor, pero impresionante, un amor es grande, inmenso, porque le dice, yo estaría dispuesto a entregar mi propia vida por ustedes. Un amor sacrificial. Esa es la actitud de un predicador o de un líder eclesiástico, de un misionero, de todo el mundo. Amar a los hermanos de tal manera estar dispuesto a dar su vida por los hermanos. Es impresionante. La vara alta nos está dejando el apóstol Pablo aquí, muy alto. Ese es el modelo que nos está presentando el apóstol Pablo. No quería hacerles carga a ellos, en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajamos de noche y de día. El apóstol Pablo trabajó, ¿en qué? En construir tiendas, es decir, toldos. Santiago Guijarro dice, son estos toldos que utilizaban los negocios en todo el imperio romano para protegerse del sol y de la lluvia. Él trabajó de noche y de día, para que no se les carga a ellos. Los tesalonicenses ni los corintios sustentaron económicamente el ministerio del apóstol Pablo, porque él trabajó con sus propias manos. Por eso que esta crítica de que el apóstol Pablo está interesado en el recurso económico de ellos es falso. El apóstol Pablo le ha querido predicar el Evangelio, no solamente el Evangelio, él le quiere dar su vida por esta iglesia. El- una de las actitudes de los líderes cristianos es esa, el amor a la congregación, amar a la congregación. Contaba un pastor, el hermano Jeremías, conoce al pastor Marcos Cárdenas de la iglesia Rahue Alto, le dijo al Señor que le confirmara su llamado pastoral porque él quería saber si era Dios el que lo había llamado o era su papá, porque lo ungió como pastor porque su papá era pastor, por ser hijo, por eso llegó al pastorado. Entonces le pidió confirmación, si realmente era él el que lo había llamado o su papá nada más. Y en un momento, cuenta el doctor Marcos, vio a uno de sus hermanos en la calle tirado, borracho, sucio, y a él le conmovió tanto el alma que se puso a llorar, dijo, o él cuenta, se puso a llorar porque no podía concebir que un hermano nuestro estuviera en esa situación tan miserable, tan despreciable,
tan humillante, tan mundanal, es decir, es decir, más hondo no puede caer un cristiano como ese, estaba tendido en la calle borracho y sucio. Entonces ahí comprendió él. Esto es lo que siente un pastor, dijo él. Entonces Dios me ha llamado al pastorado porque no puedo sentir algo. Esto es lo que sentió él, lo que siente un pastor. Así el apóstol Pablo entonces ama a la congregación. Está dispuesto a trabajar o dar su vida por esta iglesia. No quería hacerle carga a esta congregación. Ha trabajado con sus propias manos. Y, y también el apóstol Pablo dice que lo ha tratado de una manera justa, santa, irreprochable a ellos. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos entre vosotros los creyentes. Y se ha comportado como un padre hacia sus hijos. Como un papá trata a sus hijos, así también el apóstol Pablo trata a la iglesia. Y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así como también sabéis que de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y colocábamos, consolábamos cada uno de vosotros. Exhortar y también consolar. Esa es la tarea del apóstol Pablo a favor de esta congregación, entonces. ¿Algún comentario, mis estimados hermanos, antes de pasar a la siguiente presentación? ¿Qué les parece el trato del apóstol Pablo por esta iglesia? Hermano Héctor, si está hablando, está muteado. Eh, la verdad que sorprendí, mi hermano, porque en la iglesia uno no le predican de esa manera a los pastores. O sea, los pastores quieren que ojalá que el hermano predique, le dé más duro a a la iglesia. Bueno, es lo que pasa por acá donde me congrego yo en mis sectores. Por ejemplo, el otro día coordinó un hermano, coordinó muy bien y después dijo, vamos a predicar para que el hermano dé más duro a la predicación, pero vamos a probar. Es contradictorio igual con lo que acá vemos, es sorprendente. No, hay otra Muy bien, mirada. hermano Héctor. Sí, Yo me eso, mi hermano. acuerdo en una iglesia en Valdivia. Va a quedar grabado esto, pero los hermanos de Valdivia me lo contaron. Son los mismos hermanos de allá de Valdivia. Me dijeron que en algunas iglesias, no en todas, por supuesto, compiten para ver quién predica más duro y con más agresividad. Y dicen ellos, si usted viene a mi iglesia va a tener que amarrarse a la banca porque aquí se predica la palabra. O, o también, si usted viene a la iglesia va a tener que prepararse porque aquí nosotros predicamos el pan, pan y el vino, vino. Y otros dijeron, si usted viene a nuestra iglesia va a tener que amarrarse un poste porque aquí nosotros no, los vamos a dar vuelta con la palabra, por la palabra de Dios. Bueno, es una cultura, le vamos a dar vuelta, imagínense, con la palabra de Dios. Eh, bueno, son culturas internas de cada una de las denominaciones, de las iglesias, que responden también a la idiosincrasia, diría yo, a la cultura, al temperamento de cada una de las personas, porque en algunos casos eso tiene más resultados que otros. Por ejemplo, los predicadores Albornoz, Marco Morales, por ejemplo, pueden lograr alcanzar a personas con ciertas características. Pero si va un pastor, por ejemplo, de la iglesia luterana, que es un profesor universitario, que es filósofo y tiene un doctorado en teología, en filosofía, tiene un posgrado ¿qué más puede ser? En apologética, en ciencias de la religión, en la Universidad Pontificia Universidad Católica, y va a predicar a las poblaciones, yo creo que no se va a convertir nadie, o quizá uno o dos, porque va a hablar un lenguaje, ya la diferencia cultural ya es chocante para un grupo de personas.
En cambio, cuando alguien habla en su mismo idioma, tiene su misma idiosincrasia, su mismo temperamento, la misma cultura, y es parte del pueblo, surge de ahí de la población, entonces la gente empatiza más con él que con otro predicador. Del mismo modo, hermano Héctor, en el campo, quizá es la característica así, los hermanos, eso es lo que les gusta. Y si predicaran de otro modo, más amable, con más amor, con más ternura, van a pensar que esta es una predicación para afeminado, no sé qué dirían. Sí, más probable. Como en esto así lo dijo, estos son afeminados, dijo él. Bien, perfecto. Sigamos entonces. Relaciones apostólicas con la iglesia. La recepción del apóstol Pablo cuando predica a los tesalonicenses recibieron la palabra con la predicación como palabra de Dios. En el verso 13 lo recibieron muy bien. Lo que predica el apóstol Pablo, dijeron los tesalonicenses la primera vez que lo escucharon, esto es palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que os oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Radicalmente distinta a los judíos porque los judíos despreciaban al apóstol Pablo, obstaculizaban la predicación del apóstol Pablo. Lo quisieron matar, de hecho. Y si no hubiese sido por el sobrino del apóstol Pablo y por las autoridades romanas y por ser ciudadano romano, el apóstol Pablo hubiese muerto por los judíos. Porque habían como 400 hombres, creo. No, un grupo menor, porque 400 fueron los que lo defendieron. 400 lanceros y 300, bueno, 300, bueno, eran como un ejército de Roma protegió al apóstol Pablo. Eran como 600, 400 lanceros y 600 y 200 eh, de... No recuerdo, pero eran soldados que lo iban a proteger al apóstol Pablo. Porque se habían juramentado un grupo de judíos de no comer hasta darle muerte al apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo no murió, yo no sé si habrán comido o no, o cómo solucionaron ese problema, porque ellos se juramentaron no comer hasta darle muerte al apóstol Pablo. La iglesia, esta iglesia, para el apóstol Pablo es una corona. En el verso 17, verso 19 lo menciona. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más que procuramos con mucho deseo de veros vuestros rostros. Estoy en el capítulo 2, verso 17 y 19. Pero hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestros rostros. Por cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona del que me gloríe? Habla acerca de la corona. El vocablo en griego de corona hay dos. Uno es diadema. El diadema es una corona de la realeza. Y estéfanos es una corona de laureles que se le da a un victorioso o a un campeón o alguien que salió en primer lugar de las competencias deportivas, alguien que ganó el premio entonces después de una lucha o de una competición deportiva. Para el apóstol Pablo, la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que para él le da mucha alegría, mucho orgullo, en el sentido positivo del orgullo por la obra que Dios realizó en él y lo que realizó Dios en la iglesia de Tesalonicenses. Él se siente satisfecho, como si hubiese ganado una competencia deportiva por la iglesia que él ha establecido ahí en Tesalonicenses. Maravilloso eso, ¿eh? Sentirse así, sentirse satisfecho con una labor que él realizó. Levantar una iglesia. No es poca cosa levantar una iglesia. Realmente son llamados por Dios aquellos que levantan una iglesia. Yo he conocido pastores con solamente la esposa
Y las hijas y los hijos comenzaron a reunirse y, y comenzaron a hacer culto en su casa. Y después comenzaron a reunirse los vecinos, después familiares, amigos. Y después con los años, después de 37 años, tiene una iglesia enorme, ya establecida, con locales alrededor. Qué extraordinario. Eso, yo admiro a esas personas. Yo, para mí son personas, son mis héroes. Personas que hacen eso por la causa de Cristo, por la causa de Dios. Porque Dios, veo el poder de Dios, la obra de Dios en ellos. Más que por ellos, sino cómo ellos se han entregado a lo que Dios ha querido hacer en ellos. Realmente son extraordinarios. Y por eso el apóstol Pablo se siente muy satisfecho, contento por esta iglesia. La preocupación de Pablo por la iglesia, él tiene claro, si es su iglesia, él la fundó, él, por decirlo de alguna manera, lo engendró. Ustedes son obra de Dios en mí. O sea, yo los engendré por medio de la palabra, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Acá la iglesia de Tesalonicenses también. Por la imposibilidad de ir a verlos. En el verso 18, verso 19, el apóstol Pablo dice, bueno, ya lo leí, ¿cierto? Satanás le estorbó el camino. El apóstol Pablo acá, aunque Satanás le estorbó el camino, él no comienza a atar a Satanás, a reprender a Satanás, o reprenderlo o atarlo y hacer una guerra espiritual en el sentido de decretar no sé, su expulsión o su alejamiento. Lo que hizo el apóstol Pablo es resignarse a la voluntad de Dios nada más. Oró a Dios, le pidió a Dios. En Corintios pide exactamente lo mismo. Le rogué a Dios que me quite este aguijón, y el Señor me respondió que es un mensajero de Satanás para que me abofeteara, para que yo no me jactara a causa de mis visiones. El Señor me dijo, dice el apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos dicen que el apóstol Pablo le faltó la fe y se movía en una dimensión espiritual inferior a la cual se mueven ellos ahora. Si el apóstol Pablo fuera como yo, dicen algunos predicadores y predicadoras modernas y modernos, no hubiese muerto, no hubiese pasado necesidad económica y no hubiese sufrido tampoco enfermedad, porque no se movió la dimensión. Si yo, o si el apóstol Pablo hubiese conocido lo que yo he conocido, la revelación que Dios me dio, no hubiese sufrido tanto. Son capaces de afirmar algunos predicadores actualmente, ¿eh? No sé si usted lo ha escuchado o no en algún momento, pero yo sí lo he escuchado. En las redes sociales dicen que el apóstol Pablo le faltó la fe y estaba en una esfera, en una atmósfera, en un nivel espiritual inferior a la cual se encuentran ellos. El apóstol Pablo quiere confirmar la fe, quiere estar seguro. ¿Cuál es la fe de los tesalonicenses? Eso le dice el verso capítulo 3, ahora verso 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros con respecto a vuestra fe. Aunque el apóstol Pablo no pudo ir a conocer a ver a los tesalonicenses, porque Satanás lo estorbó, no sabemos de qué manera lo estorbó Satanás. Pudo haber sido por una enfermedad, porque quedó sin dinero para pagarle, para costear los gastos a Tesalónica, o por la lluvia, la tormenta, los barcos no podían salir. No sabemos, no tenemos ni idea. Si la Biblia no lo dice, tampoco lo vamos a decir nosotros, pero podemos decir, algo pasó. No sabemos qué, pero algo pasó. Y de hecho el apóstol Pablo está diciendo, Satanás le estorbó el paso. Pero el apóstol Pablo envía a Timoteo. Aunque él no puede ir, envía a Timoteo para enterarse de la fe de ellos, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo, confirmar la fe de ellos. La fe puede interpretarse como, acá en este contexto, en este pasaje bíblico, como la lealtad o la, el conocimiento, la doctrina cristiana. Si es así, para confirmar la fe de ellos, es decir, para confirmar la lealtad hacia el Evangelio,
o para confirmar lo que los tesalonicenses creen con respecto al Evangelio. Eso sería confirmar la fe de ellos, por la posibilidad de que los sufrimientos de Pablo fueran los hermanos perturbados, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. Quizás ahí está relacionado por qué el apóstol Pablo no pudo ir a los tesalonicenses. Él dijo que ha tenido algunas tribulaciones. Claro que nos dice en qué consiste estas tribulaciones que le impidieron ir a Tesalónica. Y el apóstol Pablo está preocupado por esto, por la iglesia, porque si la iglesia se entera de que el apóstol Pablo está sufriendo, se pueden inquietar a la iglesia de Tesalonicense. Entonces envía a Timoteo para que le diga, no, no hay ningún problema, se ha solucionado el problema. Y luego el apóstol Pablo dice, para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para sufrir. Por lo tanto, las pruebas, los sufrimientos, también son para los cristianos. Los cristianos no somos inmunes al sufrimiento, no somos inmunes a la enfermedad, tampoco somos inmunes a la muerte. Bueno, de alguna manera tenemos que irnos de este mundo a la presencia de Dios. En algún momento tenemos que morir, pero estamos sujetos como todos los seres humanos. Reinterpretamos, sin embargo, los sufrimientos. Sí, cuando vino la pandemia, también los cristianos murieron. Cientos y miles de cristianos a través del mundo. Obispos y pastores murieron en la pandemia. Otros quedaron con complicaciones físicas y otros con problemas mentales serios también a causa de la pandemia. Porque el apóstol Pablo dice, para esto hemos sido puestos también, para experimentar el sufrimiento. Los sufrimientos cristianos tienen un significado espiritual. Completamos los sufrimientos de Cristo y participamos de los sufrimientos de Cristo. Mejora nuestro carácter, nos señalan y nos recuerdan los vulnerables que somos y nos recuerda la dependencia de Dios. Tiene finalidades y reportes espirituales para nosotros. Salimos maduros de los sufrimientos. Por lo tanto, esta iglesia que antiguamente se manifestaba a sí misma, se mostraba al mundo como pare de sufrir, no corresponde con lo que el apóstol Pablo dice. Para esto hemos sido puestos, para las tribulaciones y el sufrimiento. También el apóstol Pablo está preocupado por la iglesia de Tesalonicenses porque su trabajo pudo haber resultado en vano. Capítulo 3 verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, para suplir lo que le falta a su fe también. Lo vuelvo a repetir en el verso 13. Esas son la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna aplicación de lo que estamos viendo acá, de, de lo que nos dice hasta ahora el apóstol Pablo? Hermano Héctor, si está hablando, está muteado. Creo que no. Muy bien. Sigamos entonces. Continuamos. El hermano Jeremías que no ha intervenido. No sé qué pasará con el hermano Jeremías. ¿O tendrá problemas con el audio? Bueno, si tienen problemas con el audio, me puede escribir al WhatsApp, mi hermano Jeremías, o en el chat también. Perfecto. Continuemos entonces. La oración de Pablo por la iglesia. Aquí está. Capítulo 3 verso del 11 al verso 13. Pide a Dios el apóstol Pablo que prepare el camino para ir a verlos. En el verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ah, ahí está la oración del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo ruega, pide, pero no decreta, no declara tampoco. Pide y ruega a Dios. Esa es la metodología bíblica para solucionar problemas o para tener la esperanza de que Dios nos pueda despejar el camino para ir a hacer alguna actividad.
Todo debe hacerse la voluntad de Dios. Que los haga crecer para que se amen mucho más, tal como Pablo y sus acompañantes le amaban. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con Dios. Recuerden que la iglesia de Tesalonicenses se caracterizaba por el trabajo de vuestro amor. Ese trabajo era extenuante, fatigoso, cansador, era como hacer un doble turno, un triple turno. Ellos ya se aman y se esfuerzan mucho, pero el apóstol Pablo en el verso 12 dice, parece que no hay suficiente. Ahora el apóstol Pablo dice que se sigan amando más todavía. Parece que el amor nunca es suficiente, siempre Dios nos demanda más amor para con nuestros hermanos, para que se fortalezcan interiormente, para que cuando vengan el Señor los encuentre intachables, lo dice el apóstol Pablo en el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, algunos exégetas son aquellos intérpretes de la Biblia, consideran el término con todos los santos, a los ángeles que acompañan al Señor en su venida. Algunos exégetas dicen que estos santos son los ángeles. En algunas ocasiones el término se aplica a los ángeles, eso es evidente, en algunas partes de las Sagradas Escrituras, como en Marcos capítulo 8, verso 38. Pero en esta ocasión se determina el sentido mediante el uso completo de los ángeles, de los santos ángeles. Aquí el apóstol escribe simplemente con todos sus santos. Entonces, no se refiere a los ángeles, porque cuando se refiere a los a ángeles, sería a los santos ángeles. En los escritos de Paulino, santos nunca se aplican a los ángeles. Por lo tanto, cuando dice, cuando se manifieste el Señor Jesucristo con todos sus santos, se entiende que viene con la iglesia, según la perspectiva del pretribulacionismo. Recuerde que la segunda venida de Cristo en dos fases. La primera fase viene por sus santos, en la segunda fase viene con sus santos. Lo voy a escribir mejor para que se entienda mejor. Obviamente hay otros grupos que no creen lo mismo. Yo estoy presentando el punto de vista pretribulacionista. ¿Por qué? Porque la posición tradicional, histórica de las iglesias pentecostales y evangélicas en América Latina, y además porque hemos sido formados en lo que creemos y nos parece más bíblica y nos parece que concuerda y más consecuente con lo que revisamos en la palabra de Dios. En la segunda venida de Cristo, entonces, Cristo viene por sus santos, por sus santos, Cristo viene con sus santos. Ahí está. La primera sería el arrebatamiento, la segunda la manifestación gloriosa. Todo eso es la segunda venida de Jesús de Nazaret. Cuando dice todos sus santos, entonces se refiere a la iglesia, a los creyentes. La iglesia tiene problemas. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Yo no sé si su iglesia tiene problemas o no, hermano. Hermano Héctor, hermano Roberto, ¿usted ha detectado algún problema en su iglesia? No le voy a decir qué tipo de problema. Si hay problemas, no le voy a decir qué problema, solamente decir si tiene problema o no tiene problema. Hermano Héctor, hermano Roberto. eh, o, Y en ocasiones no han sido problemas mayores, pero se han podido solucionar, han sido llevaderos, se terminan como en el momento. Bueno, la práctica dentro de la iglesia es que cuando hay algún tipo de diferencia o algo, se llama al tiro a la persona y para solucionar, o sea, no se deja esperar una semana, 2 semanas, un mes, o se deja ahí nomás y si pasó, pasó. O sea, hay alguien que esté medio raro, se llama al tiro a terreno, ¿qué está sucediendo? Si hay que llamar a las dos personas, se llaman a las dos personas y ya solucionemos esto y vamos, sigamos adelante. buena estrategia, muy bien, excelente. Me gustó porque
Algunos problemas duran años y años y años, después se va transmitiendo a los hijos, después los hijos y así. Y al final es toda una generación y la siguiente con mismos problemas que ni siquiera son de ellos, son de los antiguos. Hermano Héctor, No, acá harto problema, mi hermano. Que los mensajes son muy duros, son muy personales de repente. Los palos, hermanos, entre todos. Y bueno, la juventud que está ahora queremos cambiar eso. perfecto, muy bien, Queremos cambiar eso porque hay mucho dolor en la hermandad, familiares. Y bueno, y la juventud que estamos ahora queremos cambiar esa modalidad, pero está difícil. perfecto, hermano Héctor, Ojalá muy bien, podamos lograrlo, mi hermano. Y te puedes igual, me decidí a estudiar, voy a aprender más del mensaje, si es tan así como se predica tanto. Pero no, hay mucho dolor acá. Bueno, al lugar donde yo asisto. perfecto, hermano Héctor. Sí. El, bien, acá en la iglesia de Tesalonicenses también hay problemas, como en todas las iglesias. Y esto debe, bueno, esto es, el sentido común dice esto, pero no todos piensan que es normal, o es decir, que todas las iglesias son inmunes a los problemas. Todas las iglesias tienen problemas, todas las iglesias tienen defectos, tienen debilidades, somos vulnerables. Estamos en un proceso de maduración y desarrollo espiritual. Por lo tanto, es propio, es natural en una iglesia de desarrollo que existan problemas. No vamos a tener problemas y debilidades cuando estemos en el reino de los cielos, es decir, la glorificación. Pero que estando aquí en la tierra hay problemas. Algunos tienen problemas de conducta, otros tienen problemas de inmoralidad. El problema de la iglesia tesalonicense había uno de la inmoralidad. El apóstol Pablo lo soluciona, porque los problemas se solucionan. No se deben estos problemas exacerbar, sino que se deben solucionar. La solución que da el apóstol Pablo acá es que se santifiquen, huyendo de la impureza, que traten su cuerpo de manera honesta, que traten su cuerpo de manera digna, no dejarse llevar por la pasión como los paganos, que no abusen ni engañen de su hermano, pues Dios es el vengador, es el juez. En el verso 6 y 8, cuando dice que nadie engañe a su hermano, probablemente el problema era que un hermano miembro de la iglesia tenía o estaba cometiendo infidelidad con la esposa de su hermano. Hermano de iglesia, hermano de la fe, me refiero. Es decir, en ese sentido estaba engañando, la esposa estaría cometiendo adulterio entonces. Y bueno, él no sé, adulterio, fornicación, no sé, pero había alguien que estaba engañando a su hermano con su propia esposa. Es el problema que había acá en la iglesia de Tesalonicense. El apóstol Pablo dice que se santifiquen, que solucionen esos problemas, que no actúen como los paganos, que practiquen la pureza, que practiquen la santificación. También en esta iglesia el otro problema que había era de la conducta social. El apóstol Pablo le dice que se amen más unos a otros. Si hay un problema social, que se amen. Así se soluciona el problema de la conducta social. Que tengan tranquilidad, se ocupen de sus negocios, a trabajar con sus propias manos. Los miembros de la iglesia tesalonicense, muchos de ellos trabajaban en la parte de artesanía. Por eso le dice, trabajen con sus propias manos, para llevar vida honrada a los ojos de afuera y no tengan necesidades de nadie. Algunos no están trabajando entonces, estaban viviendo a costa de los miembros de la congregación. El apóstol Pablo dice, trabajen con sus propias manos, no se encarguen de los demás, y que se amen los unos a los otros. ¿Hay problemas? Sí, pero el apóstol Pablo lo soluciona de alguna manera. Ahora escribió el hermano Jeremías. Estoy conectado a mi celular, mi hermano. Algo pasa con no se activa. Ok, ya. Pero qué bueno esté conectado el hermano Jeremías. Ahora recién vi el comentario. Perfecto, vamos a un recreo. Yo voy a. ¿Cómo se escucha, mis queridos hermanos?